Boletín de la Conferencia General de 1895, mensaje número 4, Salvación o Civilización. A.T. Jones. Anoche terminamos nuestro estudio dirigiendo la atención al ejemplo y acción de Cristo cuando se le pidió que atravesara el límite que le está permitido a un embajador. Hoy retomamos el estudio leyendo Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando a Cristo se le pidió que ejerciera el oficio de juez o de árbitro, rehusó hacerlo. Ahora declara: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en otro versículo leemos cuál es la situación del cristiano en el mundo. Primera de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aunque de un modo diferente, esos versículos están enseñando la misma verdad que estudiamos anoche. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tras la experiencia que hemos escuchado esta tarde del hermano Holzer relativa a Suiza, ¿les parece que es ir demasiado lejos si tomamos todas esas escrituras por lo que firman y aceptamos el principio que hay en ellas? Tal como explica el número de esta semana del Review and Herald, nuestra casa publicadora se estableció en Suiza por considerar que allí gozaría de mayor libertad y que tendría mejores oportunidades para desarrollar nuestra obra por el mayor tiempo posible. También se consideró a Estados Unidos como la tierra de la libertad, y eso es cierto, fue así, pero ahora Estados Unidos y Suiza son los dos países donde mayor persecución hay y donde progresan esas iniquidades más que en la propia Rusia. A la luz de las experiencias referidas anoche, ¿acaso no demuestra eso suficientemente que cuando establecemos la misma conexión con ellos y nos apoyamos de alguna manera o de alguna forma en ellos, nos estamos apoyando en una caña cascada y que cuanto antes reconozcamos que nuestro único refugio, nuestra única seguridad está en Dios y que nuestra única lealtad la debemos al Rey de Reyes, al reino de Dios y a sus leyes y a sus principios que nos ha dado, tanto mejor nos irá? Expresando de otra manera, ese principio no nos invita a explorar hasta dónde podemos conformarnos o conectarnos con los gobiernos y reinos de la tierra, sino al contrario, cuánto podemos distanciarnos de ellos. Nuestro pensamiento no ha de ser hasta dónde podemos avanzar sin comprometernos, sino cuánto podemos alejarnos para estar perfectamente seguros. Ese es el principio. Los 10 mandamientos son prohibiciones. Uno de ellos dice: no matarás. Pero al decir tal cosa, aunque el mandamiento no lo especifica, el límite y cuán cerca podemos estar de matar a alguien sin llegar a hacerlo, al decirnos que no matemos nos está advirtiendo de no albergar ni siquiera un pensamiento que, de ser llevado hasta sus últimas consecuencias, pudiera herir de alguna forma a alguien. Cuando dice no cometerás adulterio, no nos está animando a que veamos cuán cerca podemos llegar sin cometerlo. Es cierto lo contrario, no podemos pensar en él sin cometerlo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El que va tan lejos como para pensar de otro que es un fatuo o necio y decide expresarle su juicio en palabras: eres necio, eres fatuo, ha cometido asesinato. El fuego del infierno es todo cuanto puede aguardarle. Pero, ¿qué lección está enseñando el Salvador en su discurso? Les está enseñando cuál es el significado de sus palabras: no matarás. Cuando Dios dijo no matarás,
prohibió albergar un pensamiento o pronunciar una palabra para que, de llevarse hasta sus últimas consecuencias, pudiera terminar en asesinato o en daño. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya lo ha cometido. ¿Pero cómo? No hizo más que mirar y pensar. Bueno, eso es todo. Pero ha cometido adulterio. Por lo tanto, al prohibir el cometer adulterio, prohibió el mirar o el tener un pensamiento que, de ser seguido, pudiese llevar a cometerlo. Se espera que la ley de Dios controle los actos, al controlar la fuente misma de los pensamientos. Ese es el principio que la Biblia aplica al ser humano. A propósito de ese principio que estamos estudiando, de la separación de religión y Estado, Dios quiere que tomemos una posición firme. Es imposible tergiversar el principio. Al hacerlo, se apoya la unión de la Iglesia y el Estado o de la religión y el Estado. Si al respecto tomamos una posición que llevada hasta su final pudiera de alguna forma terminar en la unión de la Iglesia y el Estado, estamos en el error y carecemos del principio auténtico. Si aceptamos un punto o hacemos una declaración que llevada a sus últimas consecuencias pudiera tender a la unión de la Iglesia y el Estado, es porque nuestra mente alberga la doctrina de la unión de la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, si queremos estar exentos de eso, si queremos estar libres de tal cosa, de forma que nuestras palabras, nuestra enseñanza y nuestra proclamación al mundo sea el testimonio de Dios contra la bestia y su imagen, y el testimonio de la verdad tal como es en Jesús, hemos de adoptar una manera de pensar, hemos de mantener una posición que imposibilite cualquier forma de inclinarse en favor de la unión de la Iglesia y el Estado. Anoche estábamos de acuerdo, y todos debiéramos estarlo, en que si los que toman el nombre de Cristo hubiesen observado siempre los principios contenidos en aquellos textos que leímos, habría sido imposible que se llegara a desarrollar el papado en el mundo, y que si los protestantes desde los días en que Lutero hizo sonar la trompeta de Dios hasta ahora hubieran seguido los principios contenidos en aquellos textos y hubieran continuado haciendo así, habría sido imposible que se desarrollara la imagen de la bestia. Por lo tanto, sabemos que si la violación de los principios contenidos en esos textos que leímos anoche llevó al desarrollo del papado, ha llevado al desarrollo de la imagen del papado y que es imposible que lleve a un resultado diferente. El primer paso dado atravesando esa línea roja contenía ya todo lo que posteriormente vendría, desde el comienzo del desarrollo del papado hasta ahora. Podríamos leer otro texto en relación con lo dicho, en Marcos 12, 29, 30. Ante la pregunta ¿cuál era el mayor de los mandamientos de la ley? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso exige que el hombre lo dedique todo a Dios durante todo el tiempo. ¿Cuánto queda entonces para dedicar a César? Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una pequeña parte del dinero del cristiano, el impuesto tributario, pertenece a César, pero el resto mismo pertenece a Dios. ¿Cuánto del cristiano es de Dios, según derecho divino reconocido por el cristiano? Por supuesto, todos los hombres son de Dios por creación y por redención, pero el cristiano reconoce el derecho de Dios sobre él, de forma que ser cristiano requiere una entrega total a Dios.
A fin de llegar a esa situación, el hombre tiene que nacer de nuevo. De lo contrario, no puede entrar en el reino de Dios. Y ese reino no es de este mundo. Por consiguiente, tan ciertamente como la obediencia a los mandamientos de Dios requiere que se entregue a Dios la totalidad del ser humano, no queda parte alguna del hombre que pertenezca a César. Detengámonos un momento en el texto que acabamos de leer, con toda tu mente. Cuando la ley se cumple en mí, ¿cuánto de mi mente va a quedar disponible para dedicarlo a la política, a la corrupción en asientos municipales, para promocionar la elección de tal o cual candidato, para ver quién me proporcionará a un cargo o qué posición puedo alcanzar en el municipio o en el estado? Amarás al Señor con toda tu mente. Pero si divido mi mente y dedico parte de ella a esas cosas, dejando el resto para el Señor, ¿qué se nos dice acerca de la persona de doble ánimo? Que es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a este mundo. No podemos servir a Dios y a César. Como se ha dicho antes, eso no significa que se deba dejar de tributar al César. Cristo ordenó que se hiciera así, pero se trata solo de una porción del dinero que lleva acuñada la inscripción de César. Nuestro servicio, nosotros mismos, todo lo que hay en nosotros pertenece a Dios. Los cristianos están sujetos a las potestades, entre comillas, gobernantes, pero sirven solo a Dios. E incluso esa sumisión a las autoridades de esta tierra lo es por motivos de conciencia respecto a Dios. Así lo afirma Romanos 13 del 1 al 6. Dios ha de poseer la totalidad del corazón. Todavía estoy hablando del tema de la bestia y la imagen, y de todos esos movimientos que han tenido lugar, según vimos en las dos presentaciones pasadas, que identifican a la bestia y a su imagen, tal como lo vemos en los Estados Unidos. Estamos estudiando las razones por las cuales es erróneo todo eso que están haciendo, porque las iglesias están interfiriendo en los asuntos políticos de las ciudades y a través de ellas en el país, proporcionando de ese modo controlar la nación. Proponiéndose de ese modo controlar la nación. ¿Por qué obran así? ¿Por qué eso es un proceder errado? Como ya he dicho antes, no basta en que digamos a la gente que eso está mal, sino que debemos mostrarle que efectivamente es así. Debemos demostrarle el error a partir de la palabra, a fin de que puedan aprender de Dios qué es lo correcto y de esa forma identificar lo erróneo. En relación con lo anterior, hemos de hacer otra consideración. Sabéis que las Escrituras se refieren a la Iglesia como siendo el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. No necesitamos señalar las Escrituras que así lo demuestran. La evidencia al respecto es abundante y estamos familiarizados con ella, siendo que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo siendo la cabeza de la Iglesia. ¿Acaso no es la Iglesia, para efectos prácticos, Cristo en el mundo? Pero Cristo enseñó, las Escrituras enseñan también la separación entre Iglesia y Estado. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Ya que tenemos aquí una pizarra, la emplearé retomando la ilustración de anoche relativa a la luz y las tinieblas. Este mundo es tinieblas. Tenemos a los gobernantes de las tinieblas de este mundo. En otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Representemos el mundo oscuro mediante esta pizarra, excluyendo la marca blanca sobre ella. Cuando Cristo vino al mundo, la luz brilló sobre el mundo.
En Galilea se oyó la voz del profeta clamando. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Imaginémonos esta línea blanca en la pizarra como siendo la separación entre las tinieblas y la luz. De este lado está la luz, aquí es donde está Cristo. Sigue el mundo estando oscuro, el mundo de las tinieblas, al otro lado. Cristo afirma que su reino no es de este mundo. El reino de Dios es el reino de la luz y de la gloria. Él ahí es el rey, y el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué lado de la línea está la iglesia? Allí donde está Cristo. Ya vimos que Cristo es la iglesia es Cristo mismo en el mundo. Así pues, aquí en la luz está la iglesia, aquí está Cristo, allá en las tinieblas están los estados, los gobiernos que son de este mundo. Ninguno de los gobiernos que ha habido en la tierra entrará en el cielo. Cristo está separado de ellos. Rehusó radicalmente asumir la función de juez o árbitro. Se negó a hacer lo que le corresponde en derecho a ellos. Otro punto. En cierta ocasión le fueron ofrecidos todos los reinos del mundo. ¿Por qué no aceptó tal oferta de convertirse mediante aquel don en la cabeza de todos los gobiernos y reinos de este mundo, a quienes habría podido manipular y mediante la acción política regenerar la sociedad, redimir las ciudades, reformar a los alcaldes, gobernantes, presidentes, reyes y emperadores, y de esa forma salvar al mundo? ¿Por qué lo rehusó? Eso no habría hecho más que asegurar la ruina eterna para el mundo. Cristo no aceptó, no podía hacer tal cosa. Se le estaba ofreciendo el gobierno, la posesión de todos los reinos del mundo, pero lo rehusó. Sin embargo, aquí tenemos a estos dirigentes eclesiásticos de nuestros días, codiciándolos y esforzándose por obtenerlos. Si todos los cristianos, desde los días de Cristo hasta nuestros días, hubieran actuado en relación con los reinos de este mundo tal cual lo hizo Cristo, ¿habría podido surgir el papado? No. ¿Habría podido formarse una imagen de él? Imposible. Por consiguiente, ¿cuál es la posición que debieran tomar los cristianos? La posición que ocupó Cristo, quien rehusó implicarse de la forma que fuese en los reinos de este mundo. Hay una consideración que nos debemos hacer esta noche. Esos dirigentes eclesiásticos de la Reforma Nacional se proponen regenerar la ciudad, redimir al Estado, salvar a la nación por el interés de la sociedad, procurando la prosperidad de los reinos, las naciones y el avance de la civilización, lo que a su vez va a redundar en la prosperidad, gloria y exaltación de la Iglesia. Preguntan si se mantiene esa línea clara de separación entre la Iglesia y el Estado, ¿en qué va a terminar la civilización? ¿Cómo va a influir la Iglesia en el mundo? Argumentan que la Iglesia está ciertamente en el mundo para beneficiarlo de alguna forma. Ahí están esas ciudades, estados, reinos y naciones que son corruptos y la Iglesia tiene que ejercer alguna influencia en ellos. Si es que debe mantenerse completamente separada de ellos, ¿cómo va a poder influirles para bien? Tales son sus preguntas y argumentos. La respuesta es que separarse totalmente de ellos es la única forma en que puede influenciarlos para el bien. La Iglesia tiene una influencia en el mundo, en los reinos, naciones y pueblos, cuando y solo cuando se comporta fielmente con la Iglesia de Cristo, no siendo del mundo como Cristo no es del mundo. Cuando la Iglesia no actúa así, ciertamente será una influencia en el mundo, pero para arruinarlo. Quiero hacer ver el principio que el objetivo del cristianismo no es civilizar a nadie, y el único objetivo del cristianismo es cristianizar a las personas. Y es 1000 veces preferible que haya un salvaje cristiano antes que tener toda una nación
de cristianos salvajes. Admito que eso parece una paradoja, y es así. Permítanme que lo explique, pues es verdad. El papado alardea jactanciosamente por ser el civilizador de las naciones. Incluso se considera la madre, el terreno y la sede de la civilización. Permítase a un misionero papal ir a una tribu o nación de salvajes. Puede conseguir que el rey o los jefes acepten la enseñanza católica. Puede ciertamente lograr que se vistan, que construyan casas, que aren los campos y que labren sus huertos, llevándolos de esa forma desde un estado de vida salvaje a uno civilizado. Incluso pueden lograr que dejen de guerrear, excepto si es por la fe. En ese sentido están civilizándolos, y sobre esa base los declaran cristianos. Se les enseña a considerarse cristianos. Otros paganos y otros salvajes los miran como a cristianos y los tienen por tales. De esa forma, el papado ha logrado una nación cristiana. Pero de hecho no ha cambiado en cuanto a su disposición general. Sigue siendo de corazón salvaje. Y llegada la ocasión, especialmente cuando lo requiera la fe, se mostrarán absolutamente salvajes. Hay evidencia abundante del hecho, pues jamás ha habido en el mundo un salvajismo peor, incluso entre los más salvajes, que el que se instaló por los siglos en el Imperio Romano durante la dominación papal. Es imposible que el hombre se vuelva más salvaje de lo que fueron esos campeones de la ortodoxia. Eso es lo que significa mi expresión cristianos salvajes. Por el contrario, permítase que un ministro cristiano o simplemente un cristiano vaya individualmente a una nación de salvajes, tal como ellos viven en la selva, y les presente el Evangelio de Jesucristo en el amor de Dios. Cuando uno de esos salvajes se convierta a Jesucristo, puede seguir llevando vestimenta salvaje o carecer de vestimenta. Puede ignorarlo todo respecto a llevar a arar el campo, edificar una casa o cosas por el estilo que solemos considerar características de la civilización. Pero es un cristiano. Su corazón cambió. Sin embargo, según ve las cosas del mundo, según las ve el hombre, y en él lo que respecta a la civilización pasaría por ser un salvaje. Pero es un cristiano, y al cristianizarse se civiliza de una forma natural. Ciertamente, si continúa su vida, a su debido tiempo aparecerán las formas de civilización. Eso es lo que significa mi expresión salvaje cristiano. Y eso es lo que quería decir al sugerir que es preferible que haya un salvaje cristiano más bien que toda una nación de cristianos salvajes. Si la civilización fuera la meta y el objetivo del cristianismo, entonces no habría habido lugar para el cristianismo en el mundo y el lugar donde comenzó y en el tiempo en que lo hizo. Piensen en esto. ¿Acaso no estaban ya los judíos civilizados? Pero si alguno dijera que los judíos no alcanzaban la plena norma de la civilización hasta el punto de satisfacer al movimiento de la Reforma Nacional, pensemos entonces en Grecia y en Roma. ¿Cuál era la situación de Grecia y Roma por aquel tiempo en lo relativo a la civilización? Era tan alta, era tan elevada, que todo cuanto tiene que ver con ella en la actualidad en las naciones civilizadas no es más que una copia de la civilización, arte, esplendor, legislación y formas de gobierno de los griegos y los romanos. Por esa razón afirmo que si la meta del cristianismo es la civilización, si es ese de alguna forma el objetivo del cristianismo y de la obra cristiana, entonces no habría lugar para el cristianismo en el lugar y el tiempo en que comenzó en el mundo. Porque existía un grado de civilización que las naciones nunca han alcanzado desde entonces hasta hoy.
Pero observen, ¿qué tipo de personas componía aquel mundo civilizado? Eran paganos. Y el Evangelio fue enviado a esos paganos civilizados, tanto como a los salvajes entre los paganos que poblaran la tierra. No solo eso, si se pudiera establecer alguna distinción, aquellos paganos civilizados estaban en mayor necesidad del Evangelio que los salvajes. Ahora bien, es un hecho que el cristianismo tiene mucho que ver con la civilización de la gente, pero a condición de que no se haga esfuerzo alguno mediante el Evangelio para civilizar a nadie. Es decir, si el cristianismo que se da al mundo solamente para cristianizar a las personas es mal empleado para civilizarlas, no conseguirá ni siquiera eso. Por el contrario, si aquello que fue dado al mundo solamente para cristianizar a los hombres se emplea únicamente para ese fin, logrará ambas cosas, cristianizar a la gente y como consecuencia la civilizará, en pro de la ruina de la civilización de que gozamos ya actualmente. Este esfuerzo tendrá como único resultado pervertir los elementos de la civilización que existe hoy, degradándolos hasta llevar a la más salvaje crueldad, a la imagen de la bestia. En consecuencia, jamás permitamos que nos engañen con un argumento como ese. Señalen el hecho y muéstrenlo ateniéndose a la línea recta que va desde el cielo hasta la tierra separando la Iglesia y el Estado. La Iglesia de Jesucristo obra en este mundo mediante los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, con el propósito de cristianizar a las personas en procura de su salvación. Enseñad a todos que cuando la Iglesia dedica todos sus poderes, toda su mente y todas sus fuerzas a ese objetivo, influenciará al mundo, a las naciones y a los reinos. Iba a decir infinitamente más de cómo lo lograría de la otra manera, pero en realidad de la otra manera no influenciará en absoluto para el bien. De la forma correcta sí lo hará, mientras que separándose en el espesor de un cabello de ella, logrará solo que la influencia que lo sería para el bien se torne en lo contrario. Lo uno es Cristo, lo otro el anticristo. La obra de la Iglesia, el propósito del cristianismo no es la civilización, sino la salvación mediante la fe solamente en nuestro Señor Jesucristo.